Les damos la más cordial de las bienvenidas a Board Talks. Hoy con un programa que me motiva, me apasiona muy especialmente porque yo siento que vamos directamente al corazón de algo que se vive en todas las juntas directivas. ¿Cómo se ejerce el poder? Y esa es una gran pregunta que normalmente siempre se hace, ¿no? Porque cuando esos apóstoles de un comité de dirección se reúnen en ese cónclave para decidir todo lo que sucede en una empresa, entonces empiezan a pasar cosas muy raras y todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo fue el proceso de toma de esas decisiones? Y a mí me llama poderosamente la atención que en una época en donde hay inteligencia artificial, donde hay transformación digital, donde hablamos de metodologías ágiles, hablamos de habilidades blandas, etcétera, 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 cuando se cierra la puerta del comité, se empiezan a tomar decisiones, se viven dinámicas que, en mi opinión, todavía vienen de muchísimos años, quizás hasta de siglos. Seguimos confundiendo lo que es la autoridad, la jerarquía y el silencio con un acuerdo. Bienvenido, Rafael, a este programa. Hola, Ramón, muchas gracias, ¿no? De hecho, Maquiavelo decía que era mejor ser temido que amado, ¿no? Pero advertía algo más, ¿no? Evita ser odiado. Ese era el máximo consejo que daba el florentino en aquella época. Pero en esta época es muy fácil ser odiado. Están las redes sociales, que hay ahí un ruido tremendo, donde la gente se une en grupos por polarización, estamos fragmentados. Entonces, ser odiado es muy sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ocurre también en nuestra sala de conferencias de el comité ejecutivo, definitivamente, porque son cosas muy humanas, ¿no? Allí también está los que quieren ejercer el temor, los que quieren ser temidos, ser odiados, y los que quieren ser amados, ¿no? Pero, ¿cuál es el balance de todo ello? Y Sí, ahí te lo Rafa. dejo, Ramón. Sí, sí, Rafa, y tienes razón, ¿no? Y también yo siento que pasa que en estos tiempos donde todo está tan interconectado, todo está tan relacionado, todo se sabe, donde hay una cámara, donde hay un celular así grabándote y si tú no te das cuenta, que incluso a veces la gente se lo pone así, te lo pone a grabar, siempre te están siguiendo, donde creemos además que la autoridad se avala por las interconexiones, por las interacciones entre la gente, por los likes e incluso si vamos a una sala de juntas, por ese sí en donde todo el mundo te dice, señor presidente omnipotente, usted tiene razón, jefe, porque eso pasa. Yo creo que eso hoy no es suficiente, Rafa, ¿no? Sí, hoy existe otra manera de ejercer el poder, ¿no? El liderazgo, un liderazgo que sea consciente, consciente de su impacto y también de su entorno, que tenga lo que llamamos nosotros un engagement positivo para alinear y transaccionar como equipos, como personas que estamos buscando un destino común, pero también con los stakeholders que están allá afuera, ¿no? Y también hay que ser trascendental en el impacto, o sea, aspirar a un bien mayor, uno donde la legitimidad no viene del cargo, Ramón, sino de la intención visible de cada uno de los que están en esa conversación. Sí, y por eso es que yo creo que hoy tenemos que hablar de este tema, ¿no? De cómo es la progresión, cómo ha evolucionado el liderazgo, ¿no? De alguna manera. Y yo quiero arrancar con el primer estadio de una vez, ¿no? Con eso, con el primer escalón. A nosotros siempre nos gusta hablar de escalón, ¿no? Y a mí me parece que es lo más primitivo, lo más básico, o el más básico de todos, ¿no? Que es ese líder al que todo el mundo le tiene miedo, el líder temido. Sí, Es el ese es un tema. arquetipo, sí, es un líder tremendo porque es un arquetipo en el cual es un tipo que quiere controlar, que te aprieta, que te presiona para que hagas las cosas como él las dice, ¿no? Digamos que su karma, y disculpa, pero es que su karma es el resultado a costa de lo que sea. Y aunque nos guste pensar que esto es cosa del pasado, es un modelo que sigue vivo. Y esto viene desde los tiempos de la supervivencia del ser humano. Pues si yo me voy al mundo de las cavernas, tú y yo sabemos que el líder más fuerte, el que defendía esa cueva, esa caverna, la tribu lo obedecía por miedo a su fuerza física, ¿no? Entonces vamos hacia ese pasado, ¿no? Hoy parece que es un chip
que es algo que tenemos en el ADN, es un software instalado con un virus, ¿no? Instalado, que es esa necesidad prehistórica de dominar. Sí, pero bueno, el problema es que ese miedo definitivamente produce obediencia, ¿no? Si esa persona tiene poder sobre mí, pues yo voy a tender a obedecer. Pero también destruye algo que decía, que llama el profesor Pierre Levy, la inteligencia colectiva, porque entonces, bueno, si yo obedezco por miedo, entonces yo espero que me ordenen, ¿no? No me muevo si no se me pide, ¿no? Y precisamente, a pesar de que podamos tener una personalidad mucho más, vamos a decir, asertiva y que hablemos alto también y que podamos intervenir, esa intervención se enfrenta a esa necesidad de ese líder que quiere mostrar que es poderoso y que causa miedo, pues que tú tienes que ser sumiso, que tienes que simplemente seguir lo que yo digo. Según la consultora Gallup, ese tipo de liderazgo genera disengagement, ¿no? La gente lo hace, obedece, pero lo mínimo necesario. Y tiene, vamos a decir, dos resultados que no son tan buenos, ¿no? Que la gente o se paraliza esperando que el poderoso, el que ejerce el miedo, diga lo que hay que hacer, o huye de la organización. Yo veo chats de clientes y a veces también de la misma empresa, donde el poderoso pide algo y todo el mundo calla, ¿no? Porque nadie sabe si, ¿será que respondo? ¿Será que no respondo? ¿Es una orden? ¿No es una orden? Entonces, el problema es que la calidad del resultado es baja. Y sí, yo creo que la gente cumple, pero no se elevan los resultados, no, pues, porque no cuestionan. Entonces, es difícil que surja algo nuevo. Y todos sabemos que en ese ambiente, otra cosa importantísima es que los errores se esconden, ¿no? Un amigo, también consultor con quien trabajé hace años, Albert Durek, me habló por primera vez de un concepto que él llamaba índice de criminalidad. Yo decía, nosotros tenemos que enterarnos lo más rápido posible que algo anda mal, porque entonces lo podemos arreglar entre todos, ¿no? Pero hay que decirlo, Ramón, también que la cultura, cuando sobre todo está basada en el miedo, el poder está basado en el miedo, la gente obedece a otra máxima que parece efectiva, pero no lo es. No me traigas problemas, tráeme soluciones. Pero a veces la persona no tiene la solución. A veces la persona no tiene la suficiente información. A veces la persona simplemente no sabe qué hacer. El grupo, sobre todo cuando estamos en problemas, el grupo es lo más efectivo para lograr las soluciones. Entonces, en la medida de que yo no me entero de lo que está pasando y que puede afectar la actividad de la empresa, mi índice de criminalidad, de culpabilidad va creciendo. Entonces, ahí hay también otro círculo vicioso, ¿no? Y por eso es tan importante de que la gente no tenga miedo, porque es la oportunidad de poder hablar temprano, de poder decir, aquí está pasando esto, ¿no? Y que todos podamos, como grupo, como comité ejecutivo, lo podamos solucionar. Pero también hay otras cosas que tiene... Dime, Rafa, yo no soy Albert Durek, pero yo lo llamo el índice de cuidarse el trasero. Ese es otro. Porque ese es ese es otro, sin duda, ¿no? Es el miedo también. Claro. Es ese miedo que yo tengo a decirle que no al jefe, ¿no? También. Entonces, bueno, sí, son dos partes, ¿no? Son dos partes, en diferentes escalas, ¿no? Ahora, fíjate, ahí a veces también uno no sabe cuándo está inspirando miedo, porque eso es el otro gran problema, ¿no? A veces uno cree que es justo, a veces uno cree que es afable. Yo, por ejemplo, siento que yo soy una persona inclusive soft, o sea, suave. Yo no me impongo y cosas por el estilo, pero ha habido ocasiones que inclusive yo como líder he ocasionado miedo. Yo tuve un gerente general cuando yo era director de diario que se llama Rob Cooper. Rob Cooper es una de las personas que yo más admiro, es admirado como líder, ¿no? Porque primero viví su proceso de escalamiento, de empoderamiento como jefe, y precisamente junto con él aprendí muchas de estas cosas, ¿no? De cómo conversar mejor, cómo realmente ser empático con el otro, algo que tú vas a hablar un poco más adelante. Pero el asunto es que Rob Cooper, que era un tipo que medía 1,97 m, creo que era 92, era flaco, pero era un inglés alto,
y que era de alguna manera gerente general, o sea, tenía la jerarquía y además era imponente. Claro, todos éramos directores y muchas veces éramos directores funcionales que no le respondíamos directamente a él, pero era una persona con carácter alto, extranjero en ese momento, y, y inspiraba, vamos a decir, un aura de autoridad, ¿no? Y entonces, lo que te voy a contar, lo interesante, es que Rob un día me llamó aparte y él me dijo, yo necesito hablar contigo porque yo me necesito intimidado por ti. Yo con mi 1,71 m, este, eh, y yo no podía Tú dices que entender eso, ¿no? Porque, él te pegaba un coquito y ya te bueno, dominaba. sí, quizás poniéndome la mano así era suficiente, pero el asunto es que yo no podía entender cómo yo podía intimidarlo a él. Y él me dijo, es porque yo no entiendo el ambiente que estamos viviendo aquí en este país. Y tú eres el que sabes, y eres críptico, no te comunicas suficiente. Yo no sé qué estás pensando y yo necesito saber qué estás pensando. Ahora, a mí me intimida preguntarte. O sea, hay una forma de miedo que había que dilucidar allí, ¿no? Y quizás yo también tenía miedo de no equivocarme. Ahora, ¿cómo hacemos para que el miedo no sea una barrera para una buena comunicación? Para que, para que no solamente estemos buscando la obediencia, sino que estemos buscando el engagement positivo y estemos buscando un resultado diferente, que es vamos a enterarnos temprano de lo que está pasando para arreglarlo, vamos a decir lo que estamos pensando para lograr algo mejor y vamos a colaborar todos juntos para lograr lo que necesitamos lograr. Bueno, y de hecho el miedo no en balde es uno de los pecados capitales del mundo de la gerencia de hoy, ¿no? Que eso tendremos que hacer más adelante programas sobre esos temas, ¿no? Pero Sí, porque no viene, ¿no? No viene el caso, correcto. ¿no? Ahora, es el... ¿Y cuál es el siguiente estadio? ¿Cuál es ese estadio? Bueno, pero aquí quizás nos vamos a ampliar un poco porque a mí me parece también otro muy difícil, que es el líder que es amado o querido. Y voy a introducir algo que no hemos conversado tú y yo, Ramón, que es el líder que ama y quiere. No solamente el querido y amado, sino el que ama y quiere, ¿no? Ahora, Ese papá, el paternalista. en el mejor de los casos, Uh-huh. porque también está, y nosotros también hicimos un pequeño contenido que hablábamos del Sovereignty Manager, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Entonces claro. también ese personaje que yo lo traigo a la empresa, es mi familiar y yo lo amo, ¿verdad? Y se ocasiona, vamos a decir, barreras allí, percepciones, etcétera. De eso también quiero, porque eso también creo que tiene que ver con este líder amado, ¿no? Porque no solamente el que ama, al que lo aman, sino también el que ama, ¿no? Y para mí es un problema a veces ser querido. Yo lo que sí creo es que debemos ser respetados, ¿no? Yo sí pienso que tiene que haber interdependencia, yo sí creo que tiene que haber solidaridad, yo sí pienso que tiene que haber aprecio, ¿no? Y pienso que tiene que haber amistad, pero una amistad tiene que ser muy bien entendida, ¿no? Porque si no, si tú eres mi pata, si tú eres mi pana, como lo digan en Argentina también, eh, no es que me cubras. Por el contrario, es lo contrario. Mira, esto es bien importante. Cuando tenemos una buena relación de compañeros, no es solamente de respeto, de aprecio, cariño que nos mueve, sino también tiene que ser, si tú y yo tenemos aprecio el uno por el otro, yo tengo que ser capaz de decirte hasta lo que no me gusta o a reclamarte que no has cumplido. Y tú lo tienes que recibir mejor porque precisamente tenemos una buena relación. Entonces, ser amado es quizás demasiado, pero ser apreciado nos permite, y respetado, nos permite que yo te pueda exigir accountability, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo difícil es entender cuando uno está metido en ese problema, o que ama mucho o que lo aman mucho. Me hiciste acordar un cliente que yo tuve el año pasado, que tuvimos el año pasado, que era del sector de alimentos, vamos a decir el pecado más no el pecador, ¿no? Pero ahí lo que pasó fue que nosotros éramos consultores de marketing externos de esa empresa y el dueño
nombró como gerente de marketing a su hija. Y bueno, empezó a tomar decisiones de marca sobre la empresa. Entonces, el resto del equipo, yo no sé si es porque nos ven porque decimos siempre la verdad o intentamos decir la verdad o qué, pero el resto del equipo de la empresa me llamaba a mí para que yo hablara con el dueño y le explicara que las decisiones que estaban tomando eran erradas, que las decisiones no eran las adecuadas, podían ser las adecuadas o no, pero se notaba que faltaba experiencia, pero al final del día también era respeto, pero bueno, como es la hija del dueño, no puedo decir nada y bueno, adelante, pues que ya eso, ya Claro. otro verá, ¿no? Ahora, en ambos casos, el problema es que la calidad del resultado se relativiza, ¿entiendes? No se sabe, hay una incertidumbre allí. Entonces no sabemos si el resultado es bueno porque se ama o el resultado es bueno porque realmente fue bueno, ¿no? Y por eso es tan difícil, ¿no? El amor se puede entender mal, es lo que quiero decir. Cuando el Total. afecto se mete en el trabajo. Mira, hay un ejemplo que yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, que vea el documental sobre la vida de Anthony Bourdain, que el chef tough, Uh-huh. tú sabes que era, Sí, sí, sí. sabes, con una vida, vamos a decir, que muy admirado por mí, además que tenía el trabajo soñado supuestamente, ¿no? Y entonces allí, relata sobre todo el tiempo final, cuando él se enamoró y trajo a trabajar a su amada al set. Y pues las relaciones ahí se volvieron un problema, ¿no? Claro. Primero que a él le parecía todo maravilloso lo que esa persona hacía y todos se miraban la cara así como que, pero por esto nos armaban un lío fácilmente en cualquier otro momento de los Sí. tantísimos años que tenía ese equipo juntos. Y hasta el productor del episodio que estaba con él desde la primera camarita que fueron a Uh-huh. filmar algún sitio, lo despidió, hermano. O sea, imagínate, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben cuál fue, vamos a decir, el final, ¿no? De Sí. esto, ¿no? Entonces, esto es un camino de dos vías y es bien, tiene que haber armonía, pero tiene que haber una armonía que nos ayude a ser accountables. Y es una trampa profundamente peligrosa, porque ante el líder querido, el equipo parecería que hace como una especie de pacto de no agresión, de no violencia, así medio tácito, porque yo no sé si se pondrá de acuerdo la gente o no en esto, pero no lo hace. No quiero llevarle malas noticias al jefe, no quiero arruinar el ambiente o También, contradecirlo. Sí, eso pasa, también. ¿no? Entonces la conversación se vuelve así medio cosmética, ¿no? Medio adorno, ¿no? Y como tú bien dices, esto que dice la consultora Gallup, se detecta el disengagement pasivo. Es decir, gente presente físicamente en una empresa, gente que debería estar tomando decisiones, pero que lo que hace es sonreír en las reuniones, intelectualmente se desconectan, Rafa, O, intelectualmente es, se o, está, súper desconectan. o están engaged en otra cosa. O están engaged en otra cosa, exactamente. Entonces se desconectan, no empujan, solo flotan dentro de la empresa. O esa es Sí, la sensación que da, ¿no? la búsqueda que estamos es que sea un respeto, pero que nosotros tengamos, que nos dé el permiso de exigir compromiso, exigir, como dicen en inglés, accountability, o exigir responsabilidad. De lo contrario, se crea un ambiente permisivo y poco productivo. Claro, yo me voy a permitir traer un ejemplo antes de pasar al siguiente estadio, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el sector eléctrico, el líder era un tipo maravilloso, era empático, todo el mundo lo quería, todo el mundo decía que era buena gente, pero además era tan querido que nadie se atrevía a decir, él presentaba un roadmap o un plan, una idea, y nadie se atrevía a decirle que era inviable. Es más, yo llegué a escuchar gente que decía, es que cuando yo lo veo sus ojos y es una maravilla. Me siento que me convence solo con sus ojos y con su manera de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas empresas? Que los plazos se extienden eternamente porque no confronto, no presiono. Y cuando yo digo confrontar, no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Estoy diciendo en sumar para lograr el resultado, para sumar lo que estamos buscando. La gente vive en eso que llamamos el infierno amable. Oh, voy a este sitio, pero qué horrible, ¿no?
todos nos caemos bien, pero bueno, el barco, todos nos estamos hundiendo en este barco juntamente, pero eso sí, estamos felices y estamos llenos de sonrisas, ¿no? ¿Y cuál es el próximo líder, Ramón? Sí, el próximo líder es sin duda el líder odiado. El líder odiado. Es decir, un estadio en el cual yo diría que entramos en Honduras o entramos en un terreno peligroso, ¿no? Esto y yo creo que el que mejor lo entendía era Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo lo veía mejor que nadie, ¿no? Bueno, sí, y lo bueno. decía súper clarito, lo decía. Sí, sí, sí. O sea, es verdad que el miedo puede ser útil, pero mosca, cuidadito, cuidadito, Rafa, que lo que destruye al príncipe, ¿qué es? El odio. Es decir, cuando un líder cruza la línea del respeto, cuando estamos en un momento de arrogancia, de injusticias, las conversaciones empiezan a romperse definitivamente y bueno, se convierten en guerrillas, ¿no? Se convierten en una guerra dentro de la empresa que es silenciosa, todavía el rumor, bueno, empiezan a pasar una cantidad de cosas dentro de la empresa que lo que hace es afectar el resultado, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy importante porque cuando el líder es odiado, se sabe, pero es difícil de decir. No sé si estoy diciendo una contradicción. Lo que quiero decir es que en un ambiente donde hay odio, a veces también hay temor y hay poder, y entonces las personas no tienen, vamos a decir, reacciones auténticas, no dicen lo que piensan porque le tienen miedo a lo que estás diciendo, ¿no? O que saben que pueden pasar al insulto, o que pueden pasar al ataque, ¿no? Porque ese es el problema, que el odio se traduce en lo que llaman también en la consultora Gallup el active disengagement, ¿no? Y que yo más bien digo inclusive la resistencia activa, ¿no? Bueno, entonces yo hago las cosas por mi lado, o no te informo, o saboteo, o, bueno, yo lo he visto vamos a decir, en empresas muy estructuradas, donde hay odio en contra de la gerencia, el personal es capaz de sabotear sus propias máquinas, ¿no? Y eso pone en peligro inclusive a las personas, ¿no? Entonces, eh, ese odio se detecta fácil, pero lo difícil es ese odio que no se detecta tan fácilmente. Y es La el que gente va a los frena, que comités, contradice. la gente va a los comités, Rafa, con el cuchillo en la boca, ¿no? Y También. además se preparan, y me perdonas la palabra, para joder al otro. Porque eso es Exacto. así. El Uy, van francés. así, con esas ganas de, déjame ver qué va a decir X, Y o Z para yo llevarle la contraria, ir preparado con data dura. Es casi como siento que gastamos el tiempo, invertimos el tiempo en estupideces personales, no sé cómo es la palabra, estupideces personales, en vez de enfocarnos en el propósito final de la empresa, ¿no? Sí, pero es que el asunto precisamente es que no hay resultados, o sea, el resultado es muy difícil, ¿no? O hay resultados diferentes a la estrategia, o hay resultados diferentes a los que decidimos juntos, porque precisamente hemos perdido la comunidad de intención, ¿no? Cada quien tiene un strategic intent diferente, y ese strategic intent normalmente voy a usar la palabra tuya, cómo jodes al otro, ¿no? Y no cómo logramos eso que tenemos que hacer, ¿no? Ahora te voy a poner algo otra vez polémico, ¿no? Que es, a veces a veces uno no reconoce que está actuando desde el odio. O sea, estás tan frustrado, estás con tanta rabia, etcétera, etcétera. Y alguien tiene que ser objeto de esa rabia, ¿no? Y a lo mejor hasta alguien que no lo merece, pero por alguna razón lo representa. Quizás precisamente lo que estamos hablando hoy, porque eres el líder, ¿no? Porque eres el accountable, porque eres la persona que está al frente del asunto. Y entonces, uno como otro líder, un líder porque no por ser subordinado tú dejas de ser líder, lo repito, no por ser subordinado tú dejas de ser líder. ¿Líder de qué? Líder de la gente, pero también líder de los resultados, ¿no? Entonces, a veces ese odio que se disfraza de muchas maneras hace que uno sabotee y es difícil de reconocer. Yo tengo un ejemplo específico mío y lo confieso, ¿no? Alguna vez
yo estaba frustrado porque no se me habían cumplido ninguna de las premisas que se me habían dado para cuando yo entré a ese empleo. Y una de ellas era ascender, y era precisamente porque ese jefe que yo tenía, que iba a ser promovido, al final no fue promovido, ¿no? Entonces, además, no estábamos teniendo los resultados que queríamos. Entonces, yo tengo que reconocer que yo ahí no estaba siendo un buen líder, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba actuando desde la queja, desde la victimización. Y decía todo el tiempo, lo único que yo hacía más, o mejor dicho, lo que yo hacía más consuetudinariamente era reflejar lo que no se estaba haciendo y se debería hacer. Y entonces un coach, alguien que de hecho yo no estimaba tanto, pero me dijo algo muy importante. Y me dijo, Rafael, ¿y quién tiene que hacer eso que tú dices? Pues el jefe, ¿no? Y me dijo, y tú no eres líder también de esa organización, tú no eres el segundo de una organización muy potente. Eso no dice algo de tu liderazgo. Y mira, la verdad es que sí, a partir de ahí yo cambié, o sea, es como si me hubiesen dado con un mazo en la cabeza. No es un buen ejemplo ahorita en este instante, pero es como si me hubiesen abierto la mente, ¿no? Que me pasó también, como decíamos nosotros en Caracas en los 60, 70, a las maestras les decíamos señorita, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la señorita de sexto grado. Y precisamente porque me gustaba, yo lo que hacía era levantar la mano, llamar la atención. Bueno, la señora me decía, este niño es insoportable. O sea, yo estaba logrando lo contrario de lo que yo quería. Entonces, hay que abrir la mente de repente. Alguien tiene que decirte algo, y eso es otro líder de tu organización que te dice, estás haciendo esto, haz algo diferente. Y por eso es tan importante entender qué es lo que realmente está motivando tu liderazgo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, Rafa. Y hay una cosa que tú dijiste que me parece interesante traer a colación ahora, ¿no? El líder no es solamente el CEO de la empresa, el presidente, porque a veces pensamos, ese es el líder. Todos somos líderes. E incluso en la medida que vas bajando, sigue siendo, no deja de ser líder, ¿no? No, pero además que en un comité ejecutivo, ¿quién no es líder ahí? Así es, porque justamente creo que tiene que ver con lo próximo que vamos a hablar, ¿no? Porque después del miedo, después del cariño, después del odio, ¿qué sigue? ¿Qué viene en la historia? En el caso de nosotros viene lo que le llamamos el liderazgo legitimado, ¿no? Y es aquí donde aparece el modelo que hemos llamado TRUI, que lo hemos dicho en otras oportunidades, pero deberíamos recordarlo en este instante también, ¿no? Exactamente, Rafa, porque justamente es eso que nosotros mismos hemos codificado. Es un modelo o un mapa para llegar a esa legitimidad, de alguna manera, ¿no? O ese aval, ¿no? True es la T de transparencia. Es decir, lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos no ocultar agendas. Esta es la agenda, es clara, es transparente. Y también tener la capacidad de decir lo que y decirlo, exactamente, piensas, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque a veces creemos que tengo que ponerle filtro a todo, y no hay que poner filtro a todo. Realmente tengo que decir las cosas para que las cosas sucedan, para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. La R es de relaciones interdependientes, ¿no? Es decir, entender que yo necesito estar en un contexto relacionado con gente. Esto es lo que vulgarmente muchos por ahí llaman el networking, pero yo creo que esto es más poderoso que el networking, porque es el convertir a alguien que está allí en un vínculo, pero que me permita llegar al resultado, que me permita crecer, ¿no? Es obligarte, claro, es obligarte a decir, yo tengo que construir una relación con este compañero o con este stakeholder para lograr lo que necesito. Y independientemente, yo necesito una buena relación con él para poder lograr. Y eso no significa que tiene que ser mi amigo, porque esto es importante. Después está la U de la unidad dentro de TRUE, TRU, de unidad de criterio o de intención. Es decir, todos estamos remando hacia el mismo sitio. Todos vamos para allá, ¿no? Todos vamos con un norte claro. Y la E, forzado, que es también elevar emocionalmente el propósito. Es conectar con algo más grande que un simple KPI de un mes. Sí, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de palabras más, ¿cómo se llama?
más coloquiales, también es la E de echarle bolas. Echarle bola. Me encanta eso, ¿eh? Sí, Es sí, más, lo no, deberíamos anotar, anótalo por allí. no, la E de echarle bolas. O sea, Así es. para poder evolucionar, para elevar el resultado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, a ver, el líder legitimado es el único que genera lo que definimos nosotros como engagement positivo, que es, vamos a decir, estamos aquí con la mejor intención, en la mejor versión, con las mejores palabras, pero sobre todo con la mejor, eh, bueno, no sé si lo estoy repitiendo, pero la mejor intención para lograr lo que queremos. No hay agenda, no hay problemas, no hay víctimas, no hay sabelotodos. Lo que hay es una intención, un propósito por hacer eso que queremos hacer. Y que por supuesto primero tuvimos que alinearnos, tenemos que tener esa unidad, pero después es ese engagement positivo, es ese ambiente, esa zona donde sabemos que yo puedo contar contigo y tú puedes contar conmigo en todos los sentidos. Entonces, el líder, vamos a decir, que llamamos legitimado, es por sus virtudes, ¿no? Pero también por esas virtudes que son visibles y consistentes, ¿no? Y en el caso de nosotros, en la conversación también se tiene que ver. A ver, el líder, elementos del líder legitimado. A ver, sabes que sabes, cuando tú tienes al líder legitimado enfrente, sabes con quién estás hablando. No es una persona con una agenda, no es un hipócrita, no es alguien que te dice algo amable para ganarte en ese momento, sino que tú lo ves y tú dices, esa es esa persona. Segundo, dice lo que piensa, es auténtico. Lo dice con destreza, ojo, ¿no? Lo dice, no lo dice, no lo dice de una mala manera, lo dice con destreza, lo dice con asertividad, lo dice con datos, no lo dice con juicios, pero sí dice lo que piensa, ¿no? Dice su derecho, también dice cosas como no estoy de acuerdo, necesito más información para estar alineado, ayúdeme a pensar como tú, dice lo que piensa. Y eso nos lleva al otro que, digo que esta sí se enseña, por cierto, ¿no? Que es la habilidad básica, escucha, hermano, porque si no, no hay empatía, ¿no? Yo tengo que escuchar para entender qué es lo que pasa, inclusive para entender por qué no te puedes alinear conmigo, o entender que puede haber una posibilidad diferente, ¿no? Y que entonces el que tiene que ser alineado soy yo. Es que ese es el gran problema de ser líder. El ser líder no es que tienes que tener todas las respuestas, sino que tienes que tener la capacidad de progresar, de fluir, de hacer que las cosas ocurran. Sabes que esto que estás hablando de la escucha, de escuchar para entender, ¿no? Es tan importante, Rafa. Y yo siento que de esto hablamos, se habla tanto y tanto y tanto, y hay mucha bibliografía, pero hay pocas cosas concretas. Porque es muy fácil decir, escucha, ¿no? Practica la escucha activa, sí, huevón, pero ¿cómo la pongo en la práctica? ¿No? Claro. ¿Cómo, cómo, Es que, cómo, 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 sí, cómo, cómo, cómo realmente me siento a escuchar al otro cuando normalmente de lo que estoy pendiente es de otras cosas sí, pero de una reunión de claro, comité? y es que tampoco puede ser un ejercicio como quien hace una calistenia. Bueno, entonces, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Escuchar Es realmente, lo que se bueno, vende al final del día, ¿no? Al final del día te claro, están pero vendiendo. Te voy a enseñar a escuchar en 4 pasos, en 3 pasos, en sí, 2 pero pasos, en 7 claro, pasos, pero eso no pero es sirve. una excelente pregunta, porque entonces uno tiene que decir qué está sintiendo esa persona que me está diciendo eso. ¿Qué tiene que ser verdad en su mente para que eso que me está diciendo tenga sentido? ¿No? ¿Qué tiene que creer? ¿Qué tiene que creer del ambiente? ¿Qué tiene que creer del negocio? ¿Qué tiene que creer de mí para que esté diciendo eso? ¿No? Entonces, lo que siente, lo que cree, perdón, después viene, Además ¿dónde que lo se puedo basa en saber? lo que Conversando. se basa en lo que el otro percibe de ti. Entonces, qué Claro, difícil es practicar la escucha activa de verdad, de correcto. manera Sí, práctica. y además que hay algo que yo he aprendido
más de 40 años en esto, es que la mayoría de las personas, sobre todo las que se quejan, que sienten alguna frustración, lo principal es que quieren ser escuchadas. Ni siquiera no sé si realmente quieren que se solucione esa situación. O inclusive no sé si realmente creen o saben si se puede solucionar. Pero sí estoy seguro que quieren que le escuchen y que sepa que se siente frustrado o que tiene una emergencia o que está inclusive alegre, porque muchas veces otra de las cosas que ignoramos y no escuchamos es cuando la gente te viene y dice, estoy contento, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo digo, ay, si está contento me hace perder tiempo. No, reconocer el sentimiento del otro es algo que te da precisamente la capacidad de conectar y fluir. Entonces, escuchar. Para lograr esas relaciones interdependientes que son tan importantes, que no son relaciones precisamente jerárquicas de poder, sino son interdependientes y siempre de la interdependencia va a salir algo mejor. Escuchen eso, porque siempre de la interdependencia entre varios cerebros va a salir algo mejor. Lo que piensas tú solo es de tu tamaño, lo que pensamos los tres tiene otra dimensión, tiene la dimensión de lo extraordinario. Y esa es la posibilidad Entonces, distinta. esa es la Esa es la posibilidad posibilidad distinta. distinta. Ahí puede surgir la posibilidad distinta. Entonces, otra cosa es tener ese criterio que nos permite alinear, porque no es solamente alinear, no es simplemente sígueme, o poder de convicción, o poder de convencer, sino que alinear es un arte que a veces el que tiene que ser alineable es uno. Y por eso nosotros en todo lo que hablamos decimos, primero hay que empezar por tener conciencia del propio impacto, ¿no? Pero entonces, tener criterio para alinear, para tener esa unidad que nosotros hablamos. Luego, que tu palabra se cumpla, ¿no? Que tu palabra sea coherente, que no seas de las personas que dicen, yo no dije eso. Y casi nadie pasa la prueba de la grabación o la prueba de los testigos. Todo el mundo se mira la cara, pero ¿cómo que no lo dijiste? Sí lo dijiste, ¿no? O peor si nadie lo ve, porque entonces precisamente no hay manera de remediarlo. Entonces, cumplir tu palabra, ser auténtico también en eso es súper importante. Y lo Bueno, otro es conectar a... Ojo, Rafa, que la demencia corporativa es otro de los pecados capitales Sí, del mundo de la gerencia de hoy, del mundo del liderazgo sí. de hoy, ¿no? O sea, Tenemos que repetir ese programa, tenemos que repetir sí, ese sí, sí, programa. sí, así es, porque definitivamente la coherencia está atado a eso, a una especie de demencia donde dicen cosas de un día. Bueno, lo vemos, ¿sabes dónde se ve mucho? En el mundo político, que hasta le sacan el video y dicen, no, yo no dije eso, no Sí, me acuerdo. bueno, bueno, en esta época, hasta en la empresa vas a conseguir un fake news. Bueno, y lo otro es, Exactamente. ¿cómo vas a lograr un buen resultado si tú no conectas emocionalmente? Yo tuve un cliente que él se preciaba de que si la gente no llegaba preparado a la reunión, lo mandaba a salir de la reunión, ¿no? Y yo le dije un día, tú no te has dado cuenta que mucha gente no llega preparada es porque piensa que necesitaría decir otra cosa antes para que lo que dice se entienda. Porque yo no creo que a este comité ejecutivo le llegue no preparado. Entonces, te estás perdiendo una información que debe ser muy importante para ti, porque por algo esto no está fluyendo. Porque si estuviera fluyendo sería suficiente cumplir con el post, o sea, con el purpose, outcome, structure y timing. Sería suficiente con eso. Si no es suficiente con eso, es porque pasa algo y tú como directivo necesitas conocerlo. Y entonces, lo otro es, tienes que actuar desde ese propósito, de tu mejor versión, de lo que te hace conectar con los demás, ¿no? De lo que te hace servir a los demás y no solamente servir a la empresa o a ti mismo, ¿no? Entonces, para mí ese es el tipo de líder a que la gente sigue con convicción y no necesariamente con obligación. A mí me encanta lo que estás diciendo y me hizo acordar, para mí el mejor ejemplo de cuando yo trabajaba en Nestlé, ¿no? Trajeron una jefa de mercado, mujer, creo que era la primera mujer en el mundo Nestlé que asumía la jefatura de un país. Y en ese momento varias direcciones vivían como que en feudos, en guerra, ¿no? O sea, el área de marketing hacía lo que le daba la gana, el área comercial hacía lo que le daba la gana, el área logística, hasta en los números, la cosa no estaba como alineada, ¿no? Ella podía llegar a ordenar por las malas,
pero ella decidió que su manera era la conversación. De hecho, sin darme cuenta, sentí que yo estaba sentado, me pedía que me sentara a su mano derecha y en los comités me hacía consultas desde la comunicación, ¿no? Entonces, ella lo que logró fue que la gente dejara de pelear, pero no por obligación, sino porque ella le hizo visible a todo el mundo una intención clara y que eso beneficiaba a todo el mundo. Todos tenemos el mismo propósito, todos estamos persiguiendo lo mismo en esta empresa. Entonces, ¿cuál es mi lectura de todo esto? Cuando la intención es transparente, se pueden lograr resultados y se acelera la velocidad de la ejecución, de lograr cosas. Yo sentía que en ese momento, yo creo que profesionalmente es el sitio donde yo te diría, Rafa, que trabajé donde todo el mundo iba en el mismo barco para buscar un mismo objetivo, ¿no? Claro, pero algo importante, Ramón, no es la intención de la empresa, es la intención de los líderes, la intención Sí, sin humana. duda. ¿Ves? Porque la gente cree, pero está la estrategia, ¿no? Yo he visto Pégate empresas que han el gastado librito, pégate el librito de la estrategia. cientos de miles en estrategia con un consultor externo, etcétera, de los más afamados, de los que se la saben todas, y la gente no está alineada. A pesar de que todos firmaron y dijeron, sí, sí, eso es lo que yo quiero, pero cada quien lo interpreta de manera más diferente. Claro. De una manera diferente. De los mismos datos se pueden interpretar de manera diferente. De las mismas metas se pueden pensar KPIs diferentes. A pesar de que el KPI está escrito. Lo que realmente separa a las personas y que hace que el trabajo no fluya son estas otras cosas que estamos hablando, que es el miedo, que es el odio, el amor. Quizás suena como simple, pero realmente son esas cuitas humanas lo que muchas veces hacen que los comités ejecutivos no caminen. Y uno no está consciente de eso. Nadie se dice a sí mismo, soy malo. Nadie se dice a sí mismo, no entiendo, soy intransigente. Nadie se lo dice a sí mismo. Alguien que tú tengas una relación transparente, una buena relación, que esté dedicado a crear unidad y que sea empático, ético y que le eche bolas, es el que te puede hacer ver tu propio impacto. Por eso es que estas son cosas que no podemos hacer solos. No es que me esté vendiendo aquí o te esté vendiendo a ti, sino que son cosas muy difíciles de hacer solo. Entonces, el líder legitimado genera el único resultado extraordinario, el que no pensábamos que podíamos lograr, ¿no? Recuerdo una frase que dijo Herrera Campins en su inauguración de presidente, dijo, ayúdame a llegar hasta donde no pueda. Para nosotros poder llegar hasta donde no podamos es el ejercicio de un líder legitimado que es transparente, relacionado, que busque la unidad y que aplica la empatía, el esfuerzo y le echa horas. Así es. Bueno, Rafa, estamos llegando al final del programa y capaz que tú me vas a decir que soy un cursi otra vez, o no lo sé, ¿no? Pero la conclusión es que ese líder legitimado es el que logra la magia, es el que logra romper los hilos, ¿no? Es cuando el director de marketing deja de defender su espacio o su presupuesto o de las acciones que está llevando, el comercial deja de defender por qué está yendo a este supermercado, a este trade o a este otro sitio y empieza a preocuparse realmente por el bien mayor de la empresa, por la sustentabilidad y por el futuro, ¿no? Y para lograr eso, tú sabes lo futbolero que soy yo, ¿no? Y inevitablemente se me ocurre que es así como que cuando un equipo de fútbol, para que trabaje de verdad y trabaje en armonía, es cuando todos los jugadores, todos los interlocutores, en cada uno en su posición se entiende, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo cuando yo jugaba más fútbol, yo recibía la pelota en la media cancha y yo estaba de espalda, pero yo sabía que Gabriel iba por allá con su zurda mágica y yo lo que tenía era que poner la pelota allá. O sea, ¿cómo lograr esa armonía? Bueno, ese es el gran desafío. El equipo deja de pensar en la parcela, porque yo podía agarrar la pelota, voltearme y seguir solo, ¿no? No iba a pasar nada. Pero cuando logras ese concepto, eso que Pep Guardiola dice, el dominio de la pelota,
en todos los terrenos la presión, porque el juego se hace con la pelota, con que tú la tienes, ¿no? Entonces el equipo deja de pensar en parcelas y empieza a pensar en un propósito común. Son los equipos que trascienden al final del día. ¿Por qué el Barcelona de Guardiola trascendió? Bueno, por eso, ¿no? Trascendió por eso, porque supo dominar el juego. Pasamos de mi resultado, de mi jugada personal, al legado, a la sustentabilidad. Y ahí es donde la conversación es trascendental, ¿no? Sí, es trascendental. Ahora, la diferencia con el deportista, ¿no? Que hay que decirlo, sin duda, es que el deportista entrena y sale a jugar 1 hora. En cambio, los que ejercemos dirección en las empresas, todo el tiempo estamos en la competencia, todo el tiempo estamos en el terreno, y por eso es que es tan difícil, ¿no? Y además, agrégale que tú no te preparas tanto, y además que no tienes un coach para prepararte, ¿no? No tienes tiempo. Claro, entonces es difícil que el equipo deje de pensar en lo suyo, en su parcela, pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo del verdadero director en el ambiente de un comité ejecutivo, que es el que empieza a empujar ese propósito común. Yo decía, y además, ¿cómo sé yo que estamos todos dentro del propósito? Y yo llegué a la conclusión de que eso se escucha. Yo recuerdo siempre, estábamos en una de esas reuniones donde la gente estaba levantando la mano y interviniendo y no sé qué, sí, vamos a lograrlo. Y estábamos hablando ni siquiera de lograr una meta numérica, sino estábamos tratando de lograr un reconocimiento especial para toda la organización. Entonces yo recuerdo que un señor peruano, por cierto, que era de logística, una persona que en poco tiempo yo llegué a apreciar mucho, había llegado un poco tarde, nos vio, nos escuchó, estaba viendo lo que estaba pasando, y el tipo dijo, yo no sé de qué están hablando, yo no sé dónde puedo sacar tantas cajas para traerlas, pero lo vamos a hacer. Y digo, ese señor, como lo dijo, de una manera genuina, y que además no tenía que decir nada, sino que podría ponerse a un lado y decir, ¿qué están haciendo estos locos? ¿Qué están pensando? ¿De dónde quién va a hacer todo eso? ¿Dónde hay suficiente cartón o dónde hay suficientes botellas para hacer eso? No pensó en eso, sino alguna solución va a haber. Y es eso, alguna solución va a haber. Es donde aparecen las posibilidades distintas, decisiones que no eran visibles antes, innovaciones que a nadie se le habían ocurrido, sinergias que van más allá de lo natural, y una cultura donde la gente se siente parte de ese impacto. Entonces, si tendríamos que resumir esto de alguna manera, hoy no vale ser el más fuerte y tampoco el más simpático, ¿no? Sino que el liderazgo, el líder tiene que ser un tipo propositivo, y lo único sostenible hoy es el liderazgo true, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo único, pero es algo que, sí, que yo por lo menos ayuda. Con confianza, Sí. ¿no? O sea, temido, no, por favor, ¿no? Querido, bueno, hasta cierto punto, pero si eso no disminuye la autoridad o el criterio, ¿no? Porque el problema es cuando el amor hace que se cambie el criterio, ¿no? Odiado, eso fragmenta, hay una resistencia activa. Es por eso, es como buscamos el true, lo legítimo, ¿no? Que tiene un propósito compartido, su arte es lograr alineación, es prácticamente vivir el mayor parte del tiempo en un ambiente de engagement positivo, y esto se logra con capacidades excepcionales de liderazgo como las que hemos hablado hoy. Así es. Bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Board Talks. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa porque estuvo muy sabrosa la conversación y espero que sea de mucha utilidad. Así que yo creo que la invitación es a que nos veamos en un próximo programa sobre el cual vamos a seguir hablando sobre estos temas de liderazgo, de conversación, de autenticidad, que son tan necesarios, estos espacios que son tan necesarios para reflexionar en las empresas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, estamos bien.